Don José María Ezqueaga Domínguez es doctor arquitecto, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha estado vinculado a la ciudad y al proyecto urbano desde el inicio de su actividad profesional, desempeñando importantes responsabilidades urbanísticas en la esfera local y regional de Madrid. A lo largo de su ejercicio profesional ha sido distinguido con numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Urbanismo del 2005 y el Premio Europeo Gubbio de 2006. En los últimos años ha centrado su interés académico y profesional en la investigación teórica e integración proyectual de las diversas escalas geográficas y sociales que conforman el territorio y la ciudad. Sus proyectos han sido el medio para la experimentación e investigación sobre el proceso de creación del paisaje contemporáneo. En su currículum podríamos citar, entre otras actividades, la de director de las bases del Plan Regional de Estrategia Territorial de Madrid en el 95, director del Proyecto Estratégico de Madrid Centro de 2008-2010. Es asimismo autor y director de numerosos planes territoriales como Menorca, Lanzarote, Guernica, Durango, Levante, Almería y otra serie de ellos más. Ha redactado planes generales en Córdoba, en Burgos, en Guadalajara, en Logroño, en Segovia y en muchas más ciudades españolas. Ha participado en proyectos urbanos importantes, como por ejemplo la prolongación de la Castellana, la remodelación de las instalaciones militares de campamento en Madrid, el pasillo verde ferroviario, la avenida del Manzanares, en fin, un sinnúmero de importantísimos proyectos urbanísticos. Y en arquitectura destaca últimamente el proyecto de 160 viviendas sociales realizado en colaboración con el arquitecto Rogelio Salmona para la empresa municipal de la vivienda y suelo. Por favor, don José María, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la amable oportunidad de dirigirme a todos ustedes aquí y de formar parte de este importante congreso dentro de una larga tradición de iniciativas que desde IAHS han ido jalonando la investigación y la reflexión sobre los diversos elementos integrantes de la vivienda y el hábitat en los tiempos contemporáneos. He seguido a lo largo de estos años las distintas contribuciones que desde las diversas sedes itinerantes del Congreso se han ido produciendo y por eso es un privilegio especial el estar hoy aquí dirigiéndome a ustedes, no como tantas otras ocasiones, como un congresista más, sino como conferenciante en esta sesión de apertura. Y quería aprovechar la ocasión, creo que bien lo merece, para ofrecer unas reflexiones de carácter global, pero que creo que pueden ser valiosas, perdón, porque se nos ha desconfigurado aquí una cosita. Vamos a arrancar ya la presentación. Para enmarcar muchas de las políticas que a nivel de edificación y de vivienda van a ser desgranadas en las investigaciones, ponencias y aportaciones que he tenido ocasión de chequear en los preliminares del Congreso. Quería hablar en concreto sobre la crisis del planeamiento y la necesidad de alumbrar nuevas maneras de pensar el urbanismo, es decir, la oportunidad de aprovechar la crisis económica que coincide en nuestro contexto cultural concreto con una crisis efectiva de la manera de gestionar, administrar, legislar y actuar en urbanismo para dar entrada a nuevas visiones, nuevos paradigmas que nos permitan afrontar de una manera más eficiente en el seno del marco de racionalidad ofrecido, a mi juicio, por el planeamiento, la nueva agenda de problemas emergentes, principalmente en las metrópolis contemporáneas y muy especialmente en el contexto de los países occidentales. Quería, por ello, empezar
comentando lo que a mi juicio constituyen las amenazas más relevantes a la sostenibilidad y reclamar para cada uno de estos ítems una acción específica desde el planeamiento, entendiendo que muchas de estas cuestiones, a mi juicio, no tienen todavía una acogida suficiente en el ámbito práctico, en el ámbito administrativo e incluso en el ámbito de nuestro marco jurídico. Empezaré hablando de la fragmentación social, es decir, la tendencia creciente a una geografía discontinua, a una geografía segmentada en diversos grupos sociales en función de su procedencia, renta, formas de vida u otros ítems relevantes. El impacto de la urbanización sobre los recursos naturales y culturales. El impacto económico específico de la dispersión territorial como externalidad negativa que grava sobre el futuro de muchas de las grandes metrópolis. Como corolario de esta expansión territorial sin límite y a una escala desconocida hasta el momento, el problema de la crisis asociada de los centros históricos y luego dos temas muy específicos de nuestro país, aunque también compartimos con otras economías igualmente afectadas por la crisis, el incremento de los precios de vivienda y, finalmente, la dificultad del manejo, digamos, la gobernanza en materia de urbanismo, que he señalado como el problema de la opacidad en la forma de gestionar el urbanismo. Empezando por el primero de estos puntos, cuando hablamos de fragmentación social no estamos hablando de un concepto abstracto, estamos hablando de un hecho geográfico concreto. Es esa ciudad dividida, aquí en esta imagen de Sao Paulo, que dio la vuelta al mundo, vista desde el mundo de los pobres o vista desde el mundo de los favorecidos. Se trata de que en los últimos tiempos la manera de construir nuestras ciudades se ha ido asociando cada vez más a la separación, a la segregación, a la disgregación de lo que en la ciudad tradicional se desenvolvía y convivía en un mismo entorno geográfico. La propaganda y muchas de las actuaciones que podemos encontrar en nuestras costas, en las periferias de nuestras ciudades, hablan bien claro de que el nuevo paradigma para muchas de estas iniciativas es la segregación, la exclusividad, la separación y no la integración, la mezcla o la convivencia. A mi juicio, como veremos, este es uno de los elementos difíciles que es necesario abordar desde el ámbito del planeamiento porque ha dado lugar a una manera de producir ciudad. Esta imagen, que es en Norteamérica, tiene la virtud de mostrar de forma muy clara que es muy difícil producir ciudad en términos agregados, en términos de integración, tal como estoy defendiendo, cuando el elemento esencial de su producción se efectúa a partir de unidades discontinuas que en sí tienen vocación de ser autistas, ser ajenas unas a otras. Frente a eso, es necesario, a mi juicio, superar estas situaciones de desventaja o desfavorecimiento en términos de la Unión Europea, cuando habla de barrios desfavorecidos o de entornos desfavorecidos de nuestras ciudades, fundamentalmente a través de la inclusión social y del mestizaje o la mezcla, algo que era obvio en la ciudad tradicional y algo que era bastante obvio en la ciudad europea prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, y finalmente el problema de la participación y de la identidad como un elemento esencial. Voy en algunos casos, a trufar, a mezclar algunos de esos conceptos con líneas de planeamiento que desde mi oficina o desde nuestra propia universidad hemos ido desarrollando en estos últimos años. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Madrid en este denominado Proyecto Madrid Centro, en el cual estamos planteando justamente como ítems básicos de los objetivos marco de este planeamiento realizado por encomienda del Ayuntamiento de Madrid, justamente la idea de que es preciso crear una nueva cultura ciudadana, es decir, empezar reconociendo la complejidad de la ciudad y la idea de su diversidad.
justamente fueron los dos ítems que defendió el alcalde de la ciudad en la frustrada candidatura olímpica, pero que, a nuestro juicio, muy acertadamente constituyen los elementos básicos sobre los cuales asentar el planeamiento. No basta arrancar de la planificación física hoy en día para poder realizar contribuciones significativas en este orden. Es necesario plantear y abordarlo desde una nueva cultura ciudadana, desde una identidad distinta, es decir, la idea de que la identidad actual no se puede producir ya más desde la uniformidad, sino que precisa principalmente el reconocimiento de la diversidad y de la complejidad, y todo esto demanda, evidentemente, una mayor cohesión social como uno de los ítems esenciales. De todo eso deducíamos que nos encontramos en el umbral de un nuevo urbanismo que, como señalamos en esta imagen, estas son diapositivas del propio documento del municipio de Madrid, del propio documento de su plan, un nuevo urbanismo basado, como se indica aquí, en la transformación y el reciclaje de la ciudad existente antes que en la nueva extensión y, como muy bien ha señalado París también recientemente en los últimos informes promovidos desde la presidencia francesa para la reforma de la capital, nos encontramos ante el fin del urbanismo de expansión. En el caso español ha sido un fin abrupto, pero en el caso europeo ha sido un aterrizaje en muchos casos más pausado, más razonable, donde resaltar el valor de lo existente de la ciudad como capital social, mejorándola a través del greening o el reverdecimiento o la naturalización y la adaptación de sus normativas y de sus regulaciones a esa defensa de la ciudad existente, se convierten en prioridades frente a la nueva expansión. Un segundo ítem relevante es la dilapidación de los recursos naturales y culturales, que en nuestro país adopta muy diversas formas. Estas imágenes que tomé en Menorca, cuando realizamos el plan de la isla, muestran que a veces una pequeña acción, con una ventaja nimia para un solo individuo, puede producir un impacto ambiental grande, un impacto ambiental muy severo. Esta línea de conducta se ha mantenido hasta prácticamente nuestros días en gran parte de la costa española y muchas de las ciudades históricas. Los perfiles de muchas de las capitales españolas corresponden a este tipo de imágenes, donde lo rural y lo urbano se entremezclan de manera promiscua y desordenada, donde los mejores recursos agrarios se han dilapidado con un crecimiento que, por desgracia, es incluso un crecimiento despilfarrador, por cuanto que ni siquiera es eficaz en el propio consumo de suelo. Fuera de nuestras fronteras encontramos también que ya no hay límites. La accesibilidad ha barrido, ha difuminado cualquier frontera geográfica y las capacidades humanas para realizar transformaciones topográficas del medio natural son realmente extraordinarias a cualquier escala. Frente a esto, es decir, esta capacidad de actuar en el medio con desapego e ignorancia de las consecuencias en términos ecológicos, en términos paisajísticos de estas acciones, proponemos, justamente en el sentido contrario, apoyarse en lo existente, de nuevo, como antes señalábamos en relación con la ciudad, distribuyendo el crecimiento principalmente en los núcleos ya existentes, en el germen de lo que ya está, fortaleciéndolos, frenando la dispersión asociada al alto consumo de suelo y, por tanto, como luego veremos, a las bajísimas densidades, y racionalizando el consumo de energía a través de un sistema integrado y sostenible de transporte. La experiencia del Plan de Menorca, que es justamente, como se ha mencionado en la presentación, mereció el Premio Nacional de Urbanismo, y siempre insisto, no tanto por mérito de los redactores, cuanto que esta isla decidió en un momento de su itinerario cambiar cantidad por calidad y darnos un ejemplo en pleno boom, en pleno umbral del boom económico y de la denominada burbuja inmobiliaria, frenar el desarrollo turístico indiscriminado e incluso reducir su oferta urbanizada, cambiando literalmente cantidad por calidad. Menos apartamentos por mejores hoteles, mejor ubicados, menos impacto ambiental por
una acción más selectiva, una apuesta por un turismo de calidad frente a un turismo masivo, una apuesta por la preservación medioambiental y por la diversificación económica frente a apostar todo por el ladrillo. Al final, economías como esta han terminado aguantando bastante mejor la crisis actual y era una economía de pleno empleo hace unos años y ha aguantado sin duda mucho mejor la crisis que sus hermanas insulares en el archipiélago de las Baleares. Para eso, este tipo de planes territoriales de una escala grande habían de descender, como tuvimos que hacer, a la microescala. Para poder acertar en este tipo de aproximaciones es muy necesario el diálogo entre las escalas, es decir, entender que muchas veces para poder resolver lo grande hay que actuar en lo pequeño, como vemos aquí en las descalificaciones, entre comillas, de suelos que se realizaron muy selectivamente trasladando derechos, es decir, siempre dentro del respeto escrupuloso del marco jurídico, en las urbanizaciones, las distintas urbanizaciones afectadas, turísticas afectadas por este plan. En otras ocasiones veremos que ocurre al revés. Para poder acertar en la acción pequeña es necesario tener una visión de conjunto más amplia. Es decir, que en urbanismo cada vez más el juego de las escalas, la inteligente dialéctica entre la escala grande y la pequeña, es clave del éxito. Igualmente, es común en las ciudades contemporáneas una preocupación por incorporar el verde, la naturaleza, e incluso en algunos casos la agricultura dentro de la propia ciudad. Es famoso ya el mercado más que consolidado de agricultura ecológica dentro del ámbito de Nueva York. Aquí vemos el reciente paseo realizado sobre la antigua vía del ferrocarril, ¿no? Pero es posible también realizar acciones de este tipo en nuestras ciudades. En el caso de Madrid y dentro de este marco del Plan del Centro también lo ensayábamos. Es decir, conectar algunos de los grandes ejes verdes que tiene la ciudad, como el río, donde el Ayuntamiento realizó una enorme inversión, con un método menos impactante y más inteligente de sumar. Es decir, empezar a crear ejes, en este caso verdes, pero en otros casos los hemos planteado también ejes culturales, etcétera, a través de la integración inteligente de lo existente. En muchos casos están las cosas ahí, es decir, están las plazas, están los parques, basta crear bulevares que los conecten, basta realizar pequeñas acciones que tienen la capacidad de sumar mucho. En este caso, con acciones muy menores se podría llegar a crear, sin ninguna duda, un eje que atraviesa el centro de Madrid de este a oeste, conectando los dos extremos de la ciudad. Igualmente es relevante, es un factor de reflexión muy importante, el tema de las externalidades negativas asociadas a la dispersión territorial. La mayor parte de la literatura especializada, fundamentalmente en el ámbito anglosajón, ahora mismo está preocupada principalmente por el problema de la densidad insostenible y de la dispersión territorial. Es verdad que hasta hace poco las ciudades mediterráneas, las ciudades peninsulares, eran más bien paradigma de lo que aquí vemos en la imagen de Barcelona, de la ciudad densa, continua y compacta. Sin embargo, en los últimos tiempos también está amenazada este código genético de la ciudad mediterránea, adoptando modelos de baja densidad que tienen ya más que consolidación en el ámbito anglosajón. Esta imagen de Los Ángeles es hasta cierto punto un paso intermedio a la situación actual, porque aquí nos encontramos ante una ciudad que ya no es densa, pero al menos todavía es continua. Todavía es continua. El proceso más reciente es más bien la discontinuidad y la fragmentación. Esta imagen de Los Ángeles, esta imagen de Bogotá, con el centro en el fondo y la inmensa extensión de vivienda de baja densidad, tanto para sectores de menores ingresos como para sectores de más altos ingresos, muestra muy bien que nos encontramos ante un paradigma extensivo y casi me atrevería a decir que universal. Se repite con diversas modulaciones en países muy distintos. Para que vean los datos, he realizado, se puede plantear a nivel global, a nivel planetario, pero creo que puede tener más impacto
si lo analizamos a nivel de la escala de nuestro propio país, de España. Vean en estos 15 años el incremento de la población en una década muy especial, porque es la década en la que España ha recibido el mayor contingente migratorio de su historia en la totalidad. En este periodo los habitantes han crecido en un 14%, pero si vemos el suelo ocupado por urbanización, observaremos que ha crecido en un 41%. Es decir, que ya no hay una relación entre las necesidades de expansión asociadas al contingente demográfico o incluso al crecimiento económico con las necesidades de ocupación de suelo. Este dispararse, esta pérdida de referencia del crecimiento de la urbanización es justamente uno de los elementos más preocupantes que adopta en nuestro país la forma de la urbanización de baja densidad, pero también muy frecuentemente la forma de la urbanización dispersa, la urbanización ilegal, la urbanización irregular, etcétera. En este caso, esto se refiere a un municipio, como se puede ver aquí, de Talavera de la Reina, en el interior de la península. Frente a eso, a mi juicio, habría de reutilizarse la tierra, los suelos abandonados, es decir, la reutilización de los suelos frente a la, como en terminología anglosajona, ¿no? Los brownfields antes que los greenfields, es decir, reutilizar antes que consumir nuevo suelo, mejorar la gestión de las infraestructuras existentes, por ejemplo, medidas de gestión del tiempo, fundamentalmente en el ámbito de la movilidad, sería tan relevante como la propia como la propia mejora de la capacidad de la infraestructura. Estamos en tiempos donde el problema ya no es solo de capacidad o de tamaño, sino de gestión. Y cuestiones tales como preservar los corredores o los vacíos urbanos como corredores verdes y, sobre todo, dos ideas muy importantes que cuestionan las bases del urbanismo convencional, que se apoya sobre la segregación de usos y en estos últimos tiempos, sobre esta baja densidad extensiva, este tapiz de baja densidad que cubre el conjunto del territorio y que inunda la periferia, disolviendo las fronteras tradicionales entre el campo y la ciudad. Frente a eso, densidades sostenibles, que tienen una directísima relación con el transporte, luego comentaremos. Menos de 30 viviendas hectárea es muy difícil albergar sistemas eficientes y rentables de transporte público. Y usos mixtos frente al paradigma de la Carta de Atenas de la separación o zonificación de los usos en la ciudad. Tenemos muchos casos de éxito en esta idea de reciclar. Estas dos imágenes de Bilbao hablan por sí mismas, ¿no? Estas dos imágenes también de la zona del entorno del Guggenheim, ¿no? Hablan el paso de una ciudad industrial obsoleta y decadente a una ciudad de servicios contemporánea, donde la apuesta de calidad de vida ha tenido un reflejo bastante visible e inmediato. Pero encontramos espacios de este tipo por toda la geografía. En un reciente concurso que tuvimos oportunidad de realizar en el puerto de Pasajes, ¿no?, planteábamos que lo que necesitaba la ría de Pasajes era una reconciliación, lo que había sido una pérdida de su entorno natural debido a la consolidación de una etapa de puerto pesquero a puerto industrial, podía revertirse reconciliando en una nueva etapa de puerto recreativo, gran plaza mayor del entorno de la zona de San Sebastián, fundamentalmente haciendo que el verde que había sido separado, amputado mediante esta operación quirúrgica del puerto industrial, volviera a convertirse en el elemento conductor del proyecto. Es decir, que las posibilidades de actuar en sentido opuesto a las tendencias naturales existen, siempre que se tenga la voluntad de realizarlo en ese sentido. Igualmente, en cuanto a las ventajas de la reducción de la ciudad densa y compacta, la primera de ellas la tenemos en el transporte público. Se ha mencionado antes en uno de los proyectos ahora mismo en ejecución, muy distinto al que hemos visto anteriormente, un proyecto de verde, donde una acción minimalista, es el encargo que se nos realizó para el proyecto de prolongación de la Castellana de Madrid, un gran proyecto de la escala de Défense en París y hasta cierto punto de Docklands en Londres, ¿no? En este caso, se trata, como ya digo, de la prolongación
5 kilómetros del eje de la Castellana por encima de las vías del ferrocarril de la zona norte de Madrid, la estación famosa de Chamartín. Hemos entendido que la clave de este proyecto, incluso desde nuestro hacer como urbanistas, desde el ámbito de la arquitectura, no estaba en la composición, cuanto en entender bien la organización de las infraestructuras, la tridimensionalidad y, sobre todo, que el conjunto de la ordenación debía hacerse gravitar sobre el transporte público, sobre la accesibilidad. Esta imagen de las capas de infraestructuras, desde las grandes autovías subterráneas, lo tengo controlado con él, hasta la capa más y, sobre todo, la idea de que el conjunto de la actuación se articula sobre la dialéctica metro-ferrocarril, muestra muy bien esa idea que permite, sin embargo, recuperar en superficie la ciudad tradicional hasta cierto punto, con bulevares como la Castellana, compatibles con una edificación en altura o con espacios residenciales más amables. La movilidad cautiva del automóvil ha sido el vector de muchos de estos males. No se podría entender la dispersión territorial sin un espacio concebido y adaptado para el automóvil. Ahora toca justamente realizar la transición energética y la transición hacia el transporte público. Va a ser difícil en muchos casos, porque cada vez tenemos más espacios en nuestras ciudades inaccesibles para cualquier otro medio que no sea el propio automóvil. Esto es Durango, esto es Baracaldo, en Bilbao, ¿no? O vean estos corredores, esto es Houston, esto es Madrid, pero podríamos haber intercambiado perfectamente, es decir, el automóvil está creando su propio espacio. Frente a eso, reducir las distancias, flexibilizar los tiempos y mezclar los usos aparecen como alternativas necesarias. En el caso del Plan de Madrid, hemos planteado una acción bastante contundente, la acción de proponer al municipio la supresión del tráfico de paso en las células interiores de ciudad, es decir, apostar por una desagregación del espacio público entre apto para el tránsito del automóvil de paso o solo para residentes, que permitiría reducir las emisiones de carbono y invertir la relación entre espacio público y peatonal y espacio para el automóvil, de la 1461 a 7327, simplemente alojando 634 plazas de aparcamiento que realmente cabrían simplemente en el patio, en 2 plantas, en el patio de una de las manzanas, en este caso del caso estudio que realizamos en la Castellana. Soluciones de este tipo que al comienzo pueden realizarse incluso sin obras, es decir, sencillamente con gestiones. Asociado a esto está el declive de los centros históricos, fundamentalmente motivado porque gran parte de las funciones centrales se han migrado de la ciudad. Esta imagen de los grandes centros comerciales de la periferia de Madrid muestran a las claras lo que me refiero, pero sobre todo en los últimos tiempos las grandes sedes corporativas, como esta de Telefónica, han también dimitido, han salido de la ciudad. Lo más relevante de este proceso actual es que esto que son edificios tienen el tamaño de ciudades. Aquí vemos el Estadio Bernabéu. Esto es el polígono Azca, el polígono terciario de Madrid, con 1 millón de metros cuadrados construidos. El nuevo edificio de Telefónica ocupará la misma extensión que el centro direccional más importante del conjunto de la ciudad de Madrid. Es decir, que estamos literalmente vaciando de centralidad y vaciando de funciones direccionales el centro, siguiendo el modelo de suburbanización de las actividades centrales seguido en Norteamérica. Frente a eso, hay que reforzar la centralidad y volver a defender el centro como sede institucional. Ya sé que mucho tiempo hemos defendido la suburbanización, sí, me quedan ya 2 minutos, la suburbanización, pero en este caso sí tenemos que defender el centro, tanto en su dimensión histórica, como antes muy brillantemente se ha expuesto, planteando un planeamiento de nuevo cuño, que, por ejemplo, en Vitoria articula los ejes que vinculan el centro y la historia, o un proyecto reciente en Palma de Mallorca, donde actuamos en el macro, es decir, reutilizando la ciudad existente, viendo las oportunidades, y en el micro, a nivel del reciclaje del propio edificio. Finalmente, señalar que en el caso español ha sido muy evidente
el problema asociado a la carestía de la vivienda. Si observamos estas tres gráficas, el incremento de los precios, la evolución del stock de vivienda y, en cambio, el número de hogares y, finalmente, la producción de viviendas, podemos entender perfectamente la historia. Es decir, es este gap el que explica este hundimiento. Es decir, cuando se produce desconectado de las necesidades reales, última instancia, es el mercado el que corrige las condiciones. Somos los responsables de esas circunstancias y, en última instancia, esta estampa de las grúas perdidas en el horizonte del campo manifiestan muy bien lo que... Voy, en aras de la brevedad, a concluir con unas reflexiones muy breves sobre lo que entiendo debe ser, a mi juicio, volvemos con las últimas diapositivas, una reformulación del plan, como un compromiso recíproco entre administraciones y ciudadanos desde esta perspectiva del desarrollo sostenible. ¿Qué significa eso? Que el desafío del momento es vincular de nuevo urbanismo y sociedad, que nunca debieran haberse disociado y que ahora discurren, sin lugar a dudas, por escenarios y planteamientos divergentes. ¿Cómo? En primer lugar, armonizando las técnicas urbanísticas a esta complejidad de la ciudad real. En segundo lugar, adoptando el tema del desarrollo sostenible como concepto que sintetiza el modo o hilo conductor de esta forma de actuar. En segundo lugar, entendiendo la ciudad como un escenario, como hemos señalado, complejo, donde la diversidad es un elemento esencial y donde la uniformidad se obtiene por la integración y la cohesión y no por el tratamiento uniforme. Y, fundamentalmente, entendiendo que el planeamiento es un elemento esencial como garantía de los derechos ciudadanos, es decir, no solo como un elemento de garantía de los derechos de propiedad, sino de garantía de los derechos ciudadanos en términos generales en relación con su medio ambiente y, además, la plataforma óptima para propiciar o para posibilitar la cooperación entre las autoridades y la sociedad civil. Muchas gracias.